Arriésgate. Esta es la invitación que muchos de nosotros nos da miedo escuchar. Toma una decisión. Elige un camino. Por fin, toma la decisión correcta. Y es que la mayoría de las personas hemos crecido desde nuestra infancia con límites, con el gran miedo a equivocarnos. Nos han dicho: no te puedes equivocar. Le tenemos miedo y pavor a hacer el ridículo de frente a los demás por temor a equivocarnos. ¿Cuántas decisiones en la vida no hemos tomado por ser incapaces de tomar el riesgo y asumir las consecuencias de un posible error o también de un posible acierto? Inclusive hay personas que no combaten el mal para hacer todo el bien que pueden por el miedo a cometer un error. De esto es de lo que hoy juntos vamos a compartir. La invitación a arriesgarnos en nuestra vida y tomar decisiones que valgan la pena. Están en el canal indicado. Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. ¿Tus sueños valen la pena el esfuerzo de vencer tus propios miedos? Claro que sí. En realidad, en nuestra vida, esto es uno de los grandes logros que podemos identificar en la madurez que tenemos como personas. Darnos cuenta que no podemos limitarnos al temor a equivocarnos para tomar decisiones. Nuestros sueños, nuestros grandes anhelos, los grandes ideales implican de nuestra parte un gran esfuerzo. Nos implican arriesgar el todo por el todo. Porque más vale una persona capaz de arriesgar todo para conseguir sus metas que aquellos que simplemente están en el camino de la vida sentados observando cómo otros van y vienen en busca de sus propios ideales, sueños y metas. ¿Cuántos límites nos hemos metido en la cabeza? Y precisamente yo quisiera preguntarte, ¿equivocarse es malo? En realidad no es malo equivocarse. Inclusive de los errores más grandes y de los fracasos más constantes sacamos nuestras mayores lecciones. Recuerdo ahora a Thomas Alva Edison en sus más de 1000 intentos por encender la bombilla hasta que por fin consiguió colocar ahí la luz. Más de 1000 intentos. ¿Cuántos santos hombres y mujeres de nuestra Iglesia Católica han tenido en su vida infinidad de faltas, de pecados, inclusive de haber experimentado la debilidad al grado de decir: no puedo más con esto que llevo encima por los errores y el desgaste de mi propia vida? Y sin embargo, mantuvieron la constancia en el camino de arriesgarse a superar sus propios límites, a superarse a sí mismos. Recuerdo a San Agustín, por ejemplo, un hombre que batalló durante toda su vida buscando la felicidad y tocó por miles de puertas hasta que encontró a Dios en su vida. Y entonces dirá aquella hermosísima frase: tarde, tarde te encontré, Señor. Pero lo encontró. Esta fue la gran bendición, porque del error muchas veces logramos construir los grandes peldaños para las grandes metas que están ahí arriba, en la superación de nuestros propios límites. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: el reino de Dios es de los que son arrojados, de los que se lanzan, de los que se arriesgan, de los que dejan de escuchar las voces de otros que los limitan, que los critican, porque tú no puedes vivir ante la crítica del otro. Hoy, ¿cuántos de nosotros nos detenemos ante la voz de aquel que ni siquiera conocemos y que ya nos ha etiquetado o criticado? Y dejamos de hacer todo el bien que podemos por la crítica de alguien que en realidad a veces no vale la pena escuchar. Arriesgarse pues es de valientes. Y así
Estamos invitados también nosotros hoy como iglesia a hacerlo. El mismo Papa Francisco nos dice en el documento de la alegría del Evangelio: hoy yo prefiero una iglesia accidentada por estar en las calles compartiendo la vida y el Evangelio con los demás que una iglesia enferma y encerrada en sí misma. Arriesgarse es verdaderamente de valientes. Aprendamos de nuestros errores, no tengamos miedo al error. Los invito más bien a pasar del miedo a la fe. Y entonces, si la invitación es pasar del miedo a la fe, en realidad tendríamos que descubrir que la fe es lanzarnos al vacío, sabiendo que hay alguien que nos espera ahí abajo, porque nuestra vida la ama, la cuida y la sostiene con amor. La fe en Dios, que siempre nos sostiene, que siempre nos da fuerza en las mayores batallas de nuestra vida. La fe de aquel hombre que escribía diciendo que Dios jamás nos dará una prueba mayor que no puedan nuestras fuerzas soportar. La fe de aquel hombre que, escribiendo una de sus cartas, el apóstol Pablo a su comunidad, decía, encerrado en la cárcel y a punto de morir: sé en quién he puesto mi fe, y ese ha sido en Jesucristo el Señor. Cuando nosotros confiamos nuestra vida desde la fe a lo que Dios quiere y espera de nosotros, entonces abandonamos el miedo y salimos de ahí llenos de la coraza, de la fuerza, de la armadura de la fe. La fe de tantos hombres y mujeres que hoy mismo luchan y se levantan todos los días para hacer frente a las dificultades de la vida, a los problemas cotidianos como a los grandes problemas y desgracias, pero que desde la fe se sostienen para ayudar a que otros también se levanten. ¿Cuánto necesitamos hoy de la fe? De hombres y mujeres valientes, porque creer es de valientes. Creer es la valentía de sostener nuestra vida no en nuestras propias fuerzas, sino en Dios mismo. Y entonces, cuando Pedro contempló a Jesús caminando sobre el agua, le dijo: Maestro, hazme ir a ti caminando sobre el agua. Y entonces Jesús le dijo a Pedro: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Habría que hacer una puntualización. El agua para los judíos, y en ese texto en específico, significan todos los problemas, todas aquellas incertidumbres de la vida, todos los miedos, porque los judíos jamás fueron buenos navegantes. Por lo tanto, el agua representaba para ellos un temor muy grande. Por eso cuando Pedro le dice a Jesús: déjame ir caminando por las aguas hacia ti, en realidad lo que le está pidiendo es: Señor, déjame ir caminando sobre mis problemas mirándote a ti. Y Jesús le dijo: ven, arriésgate y camina, baja de la barca, baja de tus seguridades y comienza a caminar sobre tus problemas, angustias y dificultades. Pero cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, cuando Pedro dejó de ver al Maestro, entonces comenzó a ver el agua, comenzó a ver la profundidad de la amenaza de su propia vida. Y es en el momento cuando Pedro siente que se hunde, siente que se ahoga, siente que sus problemas y dificultades son mayores que sus fuerzas. Y en realidad lo son, pero no en la mirada del Maestro, porque lo que Pedro ha dejado de hacer es dejar de arriesgarse en la fe para ver a Jesús pisando sus propios problemas y dificultades. Por eso la invitación hoy es: arriésgate, arriésgate como Pedro a caminar sobre el agua, mirando a Jesús, y deja de mirar más tus problemas que aquel que te llama y que te dice: ven. Tomar el riesgo en la vida implicará indudablemente la fe y poner todas las potencialidades y las capacidades que tenemos para conseguir aquello que nos hemos propuesto, para ser fieles a las decisiones que hemos tomado, pero sobre todo para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque eso también implica un riesgo para nosotros. Por eso yo quisiera finalmente compartirles a ustedes algunos pequeños pasos que nos ayuden a cómo tomar riesgos en nuestras vidas. Paso número 1.
Haz un esfuerzo consciente para tomar riesgos en tu vida. Es momento de hacer conciencia, de pensar en la necesidad de probar cosas nuevas, experimentar algo desconocido. Esto te llenará de adrenalina, haciéndote más creativo y más fuerte. De ahora en adelante, reconoce que harás un cambio por tomar riesgos mucho más seguido para hacerte bien a ti y poder hacer el bien a los que te rodean. Paso número 2. Haz una lista de tus miedos y de tus límites. Una lista escrita donde plasmes tus límites o tus miedos. Esto te va a ayudar a ver con mucha más claridad esas cosas que te mantienen dentro de tu zona de comodidad. Si quieres, puedes empezar por una pequeña lista de 10 límites o miedos que consideres que estás a punto de iniciar a cambiarlo. Paso número 3. Selecciona 2 o 3 de esos miedos o límites y comienza a hacer algo concreto con ellos. Por ejemplo, si tu límite es siempre que hablas con las mismas personas, da un paso adelante y busca personas nuevas con las cuales compartir tu vida. Si no has tomado esa decisión que tienes atorada para un nuevo trabajo, para dejar de lado una relación que te hace daño, muy probablemente hoy sea el tiempo de tomar ese riesgo. Paso número 4. Organiza las acciones concretas a realizar para vencer ese límite o ese miedo. Plantea acciones concretas para conseguir salir de donde te encuentras. Centra tu energía en estrategias y acciones y retos concretos que te permitan avanzar paso a paso en la ruptura de ese miedo y de ese límite interior. Quinto y último paso. Enfrenta ese miedo y ese límite con toda decisión. Porque en realidad cuando tú te decides enfrentar ese miedo, entonces eres capaz de romper el límite interior y de crecer, de madurar. Inclusive se dice que cuando tú comienzas a hacer algún tipo de ejercicio, tu músculo te duele porque se ha roto. Es decir, quiere crecer, quiere fortalecerse. Así implicará también en tu interior romper con esos límites y con esas estructuras interiores que hasta hoy te tienen atado. Dice la palabra de Dios a través del profeta Jeremías: te tengo en la palma de mi mano. Esta es la expresión de Dios sobre cada uno de nosotros. Por eso, arriésgate. Estás en las manos de Dios. Estás en la palma de la mano de Dios. Y de ahí no vas a salir. Pero de ahí puedes crecer. Puedes vencer todo esto en el interior que hoy te detiene y te oprime. Es tiempo de crecer. Es tiempo de madurar. Es tiempo de arriesgarte. Es tiempo de no tener miedo al error. Por eso, si este video a ti te gustó y te ayudó en algo, yo te pido que no te quedes con él, que lo puedas compartir sobre todo con aquellas personas que tú identificas que hoy están viviendo dentro de un límite y de un miedo que los ata en un área probablemente de confort, de miedo o de oscuridad. Que compartas asimismo todos los materiales que desde Drachma compartimos con cada uno de ustedes. Que si no te has suscrito a este canal, lo hagas en este momento y que invites a otros a que también puedan suscribirse. Síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerden, la vida es única y vale la pena vivirla. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen. Drachma. De lo perdido, lo encontrado. Somos Drachma.